Hola, ¿qué tal amigos? Aquí estamos en esta bonita mañana y vamos a transmitir desde Loma Dorada, Tonalá, y queremos compartirles a todos ustedes el Evangelio. Conozcan la gran historia de Dios, conozcan desde el principio de la creación hasta el Apocalipsis, porque ahí está escrito en la palabra de Dios toda la historia de Dios, la historia de la humanidad. Y queremos hablar acerca de amor y redención, porque Dios envió a su Hijo a salvar al mundo. Y muchos me han dicho que a veces los cristianos predicamos un Dios malo, pero es la perspectiva que las personas miran a través de que nosotros hablamos de que Dios va a traer juicio a la tierra y que va a destruir a los moradores del planeta Tierra, por su maldad, les decimos. Entonces ellos dicen que Dios no se les hace bien, porque ellos piensan que Dios es bueno, que Dios, les han enseñado que Dios es bueno, que Dios es amor, no les han enseñado la otra moneda, la otra parte. ¿Por qué Dios es así? Es que Dios es juez, Dios es soberano y Él puede hacer con su creación lo que Él quiera. Ahora, Dios amó, porque Dios amó al mundo, Dios lo amó. O sea, mi esposa me dice que la forma en que lo digo se oye muy cruel, pero quiero decirte, amigos, que Dios desde el principio amó su creación. Dios ama a la humanidad, pero la humanidad se perdió en las tinieblas. Y como Dios dio libre albedrío, pues todo está en una decisión y esa decisión es personal. La decisión personal que todas las personas hagan de seguir a Cristo o no seguirlo es asunto en personal. Dios y el hombre. O sea, Dios es bueno y que las consecuencias de nuestro pecado pues traerán, eh, pues por consiguiente nuestras malas decisiones nos hundirán y moriremos todos, si no hacemos caso a Dios. Mucha gente no quiere hacer caso y como yo les digo siempre, es tu decisión. Si tú quieres seguir una religión, bueno, seguir una religión sin conocer a Dios, donde te creas todo lo que te dicen, donde tú te crees que Dios es amor, Dios te ama tal y como tú eres. Al final Dios te va a perdonar y Dios te va a recibir en su reino. Amigos, Dios no fuerza a nadie a entrar al reino de Dios. Por eso el Evangelio, el mensaje de salvación. Y digo esto porque si Dios es bueno, o sea, ¿para qué envió a su Hijo a morir en la cruz? Ustedes piensen, o sea, ¿para qué sacrificar a su Hijo si al final todos vamos a entrar al cielo? Con todo y nuestra maldad. No, no, no es así. Tal vez sean muy difíciles estos pensamientos que tengo de explicarlos, pero nosotros siendo malos, siendo imperfectos, siendo pecadores, siendo miserables, Dios tuvo misericordia de nosotros. Estoy hablando en un término, por ejemplo, quiero explicar este razonamiento. Muchos cuestionan las cosas de Dios, pero si nos fijamos en el pasado, Dios juzgó en el diluvio a todas aquellas personas y Dios les habló. Cuando vino este, la ley al pueblo de Israel, Dios le habló a su pueblo nada más, ahí le dio la ley. Y el mundo estaba creciendo. Dios puso términos, puso leyes, estatutos, mandamientos a su pueblo. Entonces, cuando de repente viene el tiempo del nacimiento de Jesús, ahí se muestra el amor de Dios para la humanidad. Que hay salvación para toda la humanidad.
Y Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. En un tiempo donde Dios empieza a derramar su gracia. Siempre ha habido gracia. Dios halló gracia en Noé, en Moisés. O sea, Dios halló gracia en su pueblo. Pero en muchos Dios no halló gracia, porque Él dijo, destruiré a todos estos pueblos. ¿Por qué? Porque practican lo que a Dios no le agrada. Entonces nosotros debemos de entender que Dios, a mí me dicen que Dios no es así, pero Dios es estricto. O sea, no nos podemos burlar de Dios. Por lo que siguiente yo siempre he dicho, ¿nos estamos burlando de Dios? Claro que sí. Muchas personas, lo digo para que me entiendan, muchos se burlan de Dios. Y está bien claro, y necesita usted de conocer para poder aprender todo esto. Y vamos a compartir esto de redención por amor desde el principio. Ahora vamos a hablar acerca de otras cosas. Estamos compartiendo el libro de Juan y estamos compartiendo muchas cosas y vamos a entrar a un tiempo donde el amor de Dios se va a derramar aún más, porque ya se están acercando los tiempos finales y hay mucha apostasía, aunque usted no lo crea. Muchos no creen en Dios, muchos piensan que confían en Dios, pero están muy preocupados de sus situaciones. Pero hoy en esta mañana vamos a hablar acerca de la redención por amor. Aunque tal vez el título sea muy difícil de entenderlo, pero lo vamos a ir desglosando. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Vamos a hacer una pequeña oración para prepararnos, para dar la gloria al Señor siempre. Todo es por Dios, nada es por nosotros. Yo quiero agradar a Dios, sujetándome a obediencia, a compartir su palabra por medio de las redes sociales. Y lo podemos hacer todos los cristianos, sin temor. Entonces yo te exhorto a que lo hagas, porque todo lo que hagamos es para el Señor. El tiempo se acaba y Cristo va a regresar muy pronto, no sé a qué horas ni en qué momento. No se crean de las mentiras de que muchos hablan, porque se han levantado muchos falsos profetas. Están diciendo que este 2024 el rapto va a ser en octubre, el 17 o 18. Fíjense lo que dicen. Pero no es cierto, amigos. Si no, se acabaría la oportunidad de salvación. Dios sabe a qué horas, y el que se perdió, se perdió. Como dice ahí en Ezequiel, la que se perdió, que se pierda. Y el que entendió, entendió. El que se arrepintió, el que creyó en Jesús. Todo es personal. Si tú quieres vivir para Cristo, obedece. Ese es mi eslogan siempre. Obedece a Dios, porque sin obediencia no hay nada. Si Dios dice, arrepiéntete, arrepiéntete. Si Dios dice que vengas a adorarle, adórale. Si Dios dice, ven, síguelo. Si no, no hay nada. Entonces vamos a dar gracias a Dios. ¿Sí? Padre Celestial, te damos gracias en esta bonita mañana ya, que son las 10:40. Queremos, Señor, agradecerte por todo lo que tú vas a hacer en este tiempo, Señor. Vienen tiempos difíciles, tiempos peligrosos, Señor, porque son los postreros días. Y queremos agradarte, Señor, compartiendo tu palabra, tu mensaje, usándonos a nosotros, Señor. Queremos ser fieles a ti, porque tú eres fiel, Señor. Eres muy bueno con nosotros. Nosotros somos muy desagradecidos, Señor, aunque no reconocemos, pero somos pecadores todavía, pecamos. Y gracias, Señor, por enviar a tu Hijo Jesús, que es nuestro abogado. Y si de alguna manera, Señor, que es lo más probable, hemos pecado, perdónanos, Señor. Ayúdanos a seguir adelante, ayúdanos con tu poder, haznos crecer en tu palabra, haznos crecer en el Espíritu, Señor. Forma en nosotros los dones, Señor, que necesitamos, y
y ayúdanos a dar esos dones, Señor, dignos de arrepentimiento, que siempre tengamos los dones de tu agrado, que es gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza y sobre todo el amor, Señor, porque si no tenemos amor, de nada sirve nada, Señor. Ayúdanos a compartir tu palabra, aunque a veces es muy dura, Señor, y para muchos es cruel, pero en tu palabra, cuando predicamos, Señor, tú nos dijiste, prediquen el mensaje de salvación, pero también predicamos el mensaje de advertencia, que tú vendrás muy pronto y harás tu voluntad. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, como está escrito en tu palabra, así en nuestros corazones, Señor. Ayúdanos, te necesitamos, Señor. Cada momento. Ya no queremos estar en esta tierra, Señor. Queremos que vengas pronto. Por eso siempre clamamos a ti, Señor. Siempre oramos a ti y te pedimos, ven, Señor Jesús, ven pronto. Pero tú tienes propósitos y planes. Y antes de que culmine, Señor, tu obra, úsanos, Señor. Que seamos instrumentos entre tus manos y que nosotros estemos siempre obedeciendo tu palabra. Oramos siempre, Señor, por obreros para que vayan a todos los rincones del planeta y le prediquen a los que han de ser salvos. Y a los demás, Señor, que sea testimonio para todas las naciones tu mensaje. Porque nadie, Señor, nadie dejará de oír tus palabras. Todos oirán. Y va a ser lamentable, mi Señor, lo que sucederá. Gracias te damos en esta mañana bonita, preciosa, que tú nos das, Señor, porque todo lo haces tú. Tus misericordias son nuevas cada mañana y da entendimiento, Señor, y discernimiento a los oyentes y que pongas en el corazón de cada persona oír el mensaje completo, Señor. Que Dios siempre bendiga al pueblo de Israel, que siempre bendiga a los que aman tu nombre, Señor, al pueblo cristiano. Sea la paz en Jerusalén, Señor, cada día te lo pedimos, porque el tiempo se está terminando y tú pronto regresarás. Gracias, Señor. Toma el control de este tiempo y bendice, Señor, a todos los oyentes. En el nombre de tu amado Hijo Jesús te lo pedimos, por favor. Amén. Muy bien, amigos, entonces aquí empezamos con esta bonita, ahora sí me preparé, estuve estudiando porque oí unas cosas y digo, qué difícil es predicar, amigos, qué difícil es compartirles el evangelio a todas las personas. ¿Por qué? Porque muchas personas no tienen oídos, no preparan, no oyen, no escuchan. Siempre se cree la persona sabia por lo que sabe. No seamos sabios en nuestra propia opinión. Yo no soy sabio. Necesito la sabiduría de Dios, el entendimiento. Todo viene de Dios. Porque yo no hablaría, como dijo Jesús, todo lo que hablo es lo que oí de mi Padre. Y yo lo que hablo es lo que oí de la voz de Jesús a través de sus palabras escritas en la Biblia. La Biblia es real, es espíritu y es vida y queremos nosotros que tú comprendas todo esto. No te creas de los falsos hermanos que se han levantado, que hay falsos maestros, falsos pastores y este es el tiempo muy peligroso. Y vamos a leer, tengo ya todo narrado y por título Redención por Amor. Y todo va a ser muy difícil explicarlo, pero hay cosas difíciles de explicar y otras difíciles de entender, pero yo le pido a Dios, Señor, en esta mañana, danos de tu gracia y tu misericordia. Pensemos en Dios, dice, ¿cuáles son nuestros pensamientos? O sea, pensemos en Dios y pensemos cuáles son nuestros pensamientos. Dios tiene planes para toda la humanidad, desde el principio de la creación. Dios se dio a conocer. Dios hizo su creación y se dio a conocer a Adán y Eva. ¿Por qué? Porque Él lo formó, Él lo hizo. Siempre. El plan de Dios
es que el hombre conozca a su Creador. Y desde el principio de la creación encontramos que el hombre desobedeció a Dios. Tú lees la Biblia y ves que el hombre desobedeció a Dios. ¿Quién fue el primer hombre? Adán. Entonces encontramos que el hombre desobedece a Dios. El hombre fue engañado. Viene el engaño. Ya ven que Eva fue engañada y luego él obedeció al engaño de su mujer. El hombre fue engañado mientras Dios considera al hombre conociendo sus debilidades. O sea, en un principio Dios hizo todo perfecto. Dios es amor. Dios ama su creación. Vamos a empezar por este principio, que Dios es amor y ama su creación. Dios se agradó de su creación y todo lo que hizo, vio Dios que era bueno. Y cuando terminó su obra, Dios vio que su creación era maravillosa. Génesis 2:3 dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Se hizo maravilloso, en gran manera, fue hecho perfecto. El amor de Dios por su obra, hasta que vino la caída del hombre. Hay muchas veces, hay muchos que dicen, ¿Dios se enojó? Sí, Dios se enojó. Sí, Dios se molesta, sí, claro que Dios se molesta. ¿Por qué? Porque no le agradan muchas cosas. Entonces, Dios sabe todas las cosas. Nadie podrá engañar a Dios. ¿Hay alguien que pueda engañar a Dios? Se engaña a sí mismo. Cuando Dios maldice al hombre, es porque Dios advierte las consecuencias que le vendrán por su pecado. O sea, Dios no maldijo al hombre así como dice, maldito eres, o no, ni tampoco dijo, maldita esto, todo es una, no. Dios habló de las consecuencias por el pecado. Vino la maldición. O sea que todo se iba a echar a perder. Entonces, estas cosas son tal vez muy difíciles de explicarlas, pero cuando Dios habla de eso de maldecir, es porque el hombre pecó y sus consecuencias van a ser graves, y entonces Dios advierte. Y Dios en su amor promete la redención. Génesis 3:17. Y al hombre le dijo, fíjense, Dios dijo al hombre, dijo Dios a Adán, por cuanto desobedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. O sea, Dios no maldijo la tierra, dijo que maldita iba a ser la tierra por su causa, o sea, por lo que él decidió hacer, que fue obedecer a la voz de su mujer. Eva fue engañada. Con dolor comerás de ella. Fíjense, Dios le está diciendo por la causa de que la tierra fue maldecida por la desobediencia. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. La vida del hombre en la tierra cambió. Aparte de que ellos estaban en un lugar especial y Dios tuvo que echarlos de ahí. La vida del hombre en la tierra cambió. Génesis 3:22. Y dijo Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Escuchen estas palabras de Dios. Dios está diciendo y nos muestra, Dios sabe todas las cosas y nos muestra los acontecimientos. Y Él nos dice qué pensó, los pensamientos de Dios. Nos dice todo esto. Entonces, el hombre pecó, ¿verdad? Pecó Adán. Pecó y sacó Dios a Adán y a Eva del huerto del Edén para que labrara la tierra de que fue tomado. Estas palabras me fueron tan maravillosas porque Dios tomó de la tierra, del planeta Tierra.
y, y lo trajo al Edén y ahí lo formó de la tierra que está hecha esta tierra, de todos los elementos. Por eso nosotros volvemos al polvo. Cuando morimos por causa del pecado, volvemos al polvo. O sea, la vida eterna, la vida que Dios nos quería dar, eh, se fue. ¿Por qué? Porque entró el pecado y lo vamos a ver por qué. Dice, Adán dejó de ser inmortal, amigos. Ahora dice, vivirá como mortal, pues el pecado contaminó la creación. Esto es lo que sucedió con el hombre. Ahora va a vivir como mortal. O sea, y Dios le había dicho, no, no alargue también este hombre su mano en el árbol de la vida, porque entonces el pecado permanecería para siempre y viviría inmortalmente en pecado el hombre. Dice que Dios tuvo que hacer eso. Génesis 3:23. Y lo sacó el Señor del huerto de Edén, y Dios lo hizo así por amor. Dios no iba a permitir que se contaminara todo, porque había ese peligro. Pues Dios traería la redención del hombre, porque los planes de Dios son grandes en gran manera, así como Dios vio su creación. Y Dios siempre está creando, siempre está viendo. Génesis 3:24. Y echó pues fuera al hombre y puso al oriente, y lo puso al oriente del huerto de Edén. Génesis 3:24. Y echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Así lo tenía que hacer el Señor. Porque si no, el hombre hubiera comido el fruto del árbol de la vida y el pecado permanecería para siempre. O sea, esto es bien claro, se los dije. Primera de Corintios 15:2 dice, por cuanto la muerte entró por un hombre, Adán, todos mueren. Por cuanto la muerte entró. Cuando el hombre pecó, la muerte entró. Perdió la inmortalidad el ser humano. Adán era inmortal, era perfecto. Él no conocía la maldad. Ahora, por eso dice el Señor, ahora el hombre es como uno de nosotros, conocedores del bien y el mal. Dios conoce todo, amigos. Ahora nosotros conocemos el bien y el mal y no lo hacemos. Nosotros somos malvados en gran manera. Y siempre estamos haciendo lo que no le agrada a Dios, haciendo lo malo. Entonces nosotros tenemos que buscar a Jesús para redimir nuestras almas, nuestra vida, redimir y volver a nuestro estado original, que es la inmortalidad. Y esta va a venir solamente por medio de Jesús. Y esto lo hizo por amor. Dios lo hizo todo por amor. Entonces Adán dejó de ser inmortal por causa del pecado. Entró pues la muerte, para que el amor de Dios hacia la humanidad se manifestara a través de los siglos, para que en su momento Dios trajera redención a través de su Hijo Jesucristo. Primera de Corintios 15:21 dice, porque por cuanto la muerte entró por Adán, por un hombre, también por un hombre, Jesucristo, la resurrección de los muertos, o sea, volver a la vida eterna, la misma vida de Dios, Dios con su poder resucitando a la humanidad. Esto es muy triste, pero muchos no van a resucitar. Van a resucitar al final y van a ser juzgados. En el 1 Corintios 15:22 dice, porque así como en Adán todos mueren por causa del pecado, también en Cristo todos serán vivificados. Ese todos no es todos, porque en Cristo todos serán vivificados, vamos a tener vida eterna. Pero los que estén en Cristo, los que estén en obediencia, los que reconozcan su pecado, los que se arrepientan, los que vengan a la luz para que sus obras sean corregidas, manifiestas. Entonces,
Volveremos al estado original como Dios lo planeó. Vamos a ser inmortales. Que el hombre tuviera vida eterna. Adán pecó y Dios no dejó de amarlo, amigos. Dios ama su creación desde el principio. Pero de que a veces, por ejemplo, yo llamo así, les digo, vamos a ver, no predicamos un Dios malo. Muchos ateos dicen cosas terribles. Que por qué Dios hizo genocidio, por qué Dios mandó matar. No, es que los tiempos de Dios son perfectos y los tiempos de Dios con la creación son diferentes. O sea, Dios ama a su creación y cuando envió a Jesús nos amó a todos. Gracia había, pero no quisieron ellos obedecerle cuando Dios le dijo a Noé, porque halló gracia a Dios en Noé. Dios le habló a Noé diciendo que les predicara, que enderezaran sus caminos, y ellos no entendieron. 120 años duró la predicación de Noé, y ellos no quisieron hasta que Noé entró en el arca y Dios cerró la puerta y no hubo salvación, nada más para 8 personas. Eso está claro. Dios ama a su creación, ama al hombre, por lo cual Dios proveyó un plan de salvación. Las consecuencias del pecado es que el hombre no ama a Dios. Esto debemos de entenderlo. Dios nos amó, nos ama, pero si tú dices, ay, mira, yo tengo un letrero aquí que dice, soy mentiroso. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Es una pregunta humana que formula muchos cuestionamientos. Dios amó su creación. Dios amó de tal manera al mundo que dio a su Hijo. Pero muchos van a ser juzgados según sus obras. Muchos van a ser juzgados por la conciencia. Otros van a ser juzgados por la ley. Y otros hemos sido juzgados por la gracia de Dios. Y no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Eso es lo que tenemos que entender. Entonces las consecuencias del pecado es que el hombre no ama a Dios. Si a mí me dicen, ¿tú amas a Dios? Y qué terrible. O sea, yo no amaba a Dios. ¿Por qué? Porque no le conocía. Entonces todos tienen su tiempo. Todos tienen su llamado. O sea, ¿por qué no amamos a Dios? Porque no le conocemos. Hoy en día el amor de Dios se manifiesta a través de su mensaje de salvación y de advertencia. Y el hombre se rebela contra Dios. O sea, al hombre siempre no le agradan los planes de Dios. Porque a veces la gente se olvida de Dios y quiere vivir su propia vida. Entonces concluyo que el hombre no ama a Dios. Esa es la conclusión. Porque nadie, o sea, miren, nacen los niños y no conocen a Dios. Tenemos que hablarles de Dios. Si sabemos de Dios, vamos a dar a conocer a Dios. Pero si los padres no saben nada de Dios, pues los hijos van a seguir naciendo sin Dios, sin fe, sin esperanza. Entonces, pues no conoce a Dios el hombre, dice. Y aún así Dios tiene misericordia de nosotros. Y para vivir eternamente se necesita conocer al único y verdadero Dios y a Jesucristo, a quien Dios ha enviado. El amor de Dios en su Hijo es manifestado en carne. ¿Cierto? Dios manifestó en carne a su Hijo. Por eso mucha gente no sabe o no quiere aceptarlo, no quiere creer que Jesucristo es Dios. Que el Hijo de Dios, siendo Dios, se humilló a sí mismo, haciéndose semejante a nosotros, a los seres humanos. Se despojó de su manto real, de su corona, y vino y descendió del cielo. Hola, ¿cómo estás? Bautista, Rocío, ¿quieres entrar a platicar? Ponme aquí un mensaje
para ponerle, ¿quieres entrar para entrar a la cámara aquí? Se parte en dos y puedes comentar algo. Mm, Tú me dices si quieres así, yo le doy a ver si nos deja entrar en internet. Muchos han querido, ay, perdón, platicar, hacer un comentario y pues a veces no nos lo permite. He estado castigado en Facebook, en YouTube y en TikTok. He sido penalizado porque he hablado cosas que dicen que soy un conspiracionista, que no debo de decir, que por ejemplo si yo doy una noticia, que yo no soy, me dijeron que yo no era este comentarista o que das noticias, entonces que las noticias que yo digo, de dónde las saqué, porque son falsas noticias y nada más por eso me tumban los videos. Entonces, hoy estamos hablando de, de que Dios no maldijo la tierra, dijo que la causa que vendría la maldición es el pecado que el hombre cometió y el hombre nos representa a nosotros, el que nos representa es Adán. Adán nos representa toda la humanidad porque Adán fue el primer hombre creado. Y quiero decirles que en esta situación he estado oyendo por ejemplo, estaba viendo una prédica de un hermano muy famoso. Bueno, se llama Armando Alducin. Él dice que la Tierra tiene millones y millones de años, como dicen los científicos. Él comenta eso. Entonces yo pensaba, dice, bueno, sí, Dios creó la Tierra y la Tierra tenía millones de años porque en la eternidad no existe el tiempo. Dios creó la Tierra. Así como cuando en esa línea del tiempo, cuando Dios creó la Tierra aquí permaneció deshabitada. No existe, o sea, yo no hallo ninguna otra creación de Dios como ser humano que, que haya existido antes. El primer hombre que Dios creó fue Adán. Adán fue el primer hombre. Y no hay otra raza humana, no existe. Existen los ángeles, que en su tiempo pues son los hijos de Dios también, o sea, en su tiempo de la eternidad, los hijos de Dios alababan, las estrellas de los cielos alababan, dice la Biblia. Entonces, se consideran los ángeles porque es parte de la creación de Dios sus hijos, pero al hombre lo hizo en especial manera, para que habitase la tierra, pero Dios primero lo puso en un huerto. Y pasaron mucho tiempo, no sé, no sabemos, nadie sabe ni lo sabrán, tal vez hasta que estemos con el Señor y le preguntemos cuánto tiempo vivió Adán siendo inmortal en el huerto. Porque cuando Adán pecó, fue expulsado y ahí empieza el año 1. No me traje el pizarrón, pero iba a poner así. Empieza el año 1, el día 1. Entonces Adán empezó a cumplir años porque Adán, hagan de cuenta que se convirtió en mortal, siendo inmortal. Es como cuando decimos, conviértete a Cristo, o sea, deja tu pecado, conviértete a Cristo, deja tu maldad. Convertirse a Cristo no es cambiar de religión, es convertirse de la maldad a la obediencia al Dios verdadero. Entonces, Adán estaba en esa transición de inmortalidad y con el pecado se hizo mortal. Entonces Adán empezó a vivir sus años y empezó él a tener 130 años a vivir. En el lapso de Adán desde que fue expulsado hasta el año 130, no sé en qué tiempo, la Biblia no dice, nació Abel y Caín. Abel y Caín, pues ustedes saben la historia. Abel mata a Caín y pues ya ni modo. Entonces Dios habla con Caín y lo manda lejos. Pero en esos 130 años, Adán y Eva tuvieron hijas.
muchas hijas y pues como eran muchos, pues yo me voy para allá, yo me voy para allá, así. Entonces Caín se fue y conoció a su mujer. Muchas, como ya había entrado el pecado en la humanidad, había mujeres malas. Entonces todo es cuestión de entendimiento, porque así es. Encontró mujer, Caín. Pero cuando cumplió 130 años de vida Adán, nació su hijo, Set. Y les puse una gráfica ahí, la puse en Facebook, en YouTube, en todas partes las puse. Una gráfica de los años que se dieron. Y miren, aquí la tengo. Esta lista. Tú la puedes ver. Y acá traigo la resolución. Lo puse, este es un video que puse, estuve estudiando y Dios me dio el entendimiento y el razonamiento porque amigos, yo como humano, o sea, yo nomás estudié hasta la secundaria. Entonces imagínense, Adán era de 130 años y nació Set. Y cuando nació Set vivió 105 años. O sea, de vida. Cuando él cumplió 105 años de vida, le nació en Enos. Y así se va. Entonces, el hombre empezó a hacer cosas que no le agradaban a Dios. ¿Por qué? Porque la maldad estaba aumentando. El pecado en el hombre se consolidaba más. El hombre es como hoy. Cuando dice Jesús en su palabra, en Mateo 24, siempre tenemos que hablar acerca de las consecuencias del pecado. Porque las consecuencias del pecado son desastrosas, amigos. Entonces miren lo que dice acá. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé. Los días de Noé. ¿Cómo eran los días de Noé? O sea, la maldad que hay hoy en día era igual en los días de Noé. Ay, dice, como en los días de Noé. Así será la venida del Hijo del Hombre. O sea, hace una comparación, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y fíjense lo que dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. En este término, nosotros debemos de enfocarnos qué estaba pasando. En el tiempo del diluvio, la gente estaba igual que hoy. Había rateros, mentirosos, tranzas, cuatreros, asaltantes, asesinos, secuestradores, o sea, todo lo hacían, violadores, saqueadores, o sea, todo. Se casaban y se dejaban en casamiento. Había prácticas, amigos, prácticas horrorosas sexuales, había de todo. Y Dios prohíbe en su ley muchas cosas que muchos de los cristianos desconocen. Son 613 mandamientos que están escritos ahí. Por eso Dios tuvo que ser estricto. Porque Dios es un Dios que se rige por la justicia. Dios es amor y por ese amor Dios envió a su Hijo a morir en una cruz. No tenía que haber venido. Pero Dios ama a su creación. Dios amó su creación tanto que bien sabemos que dijo Jesús, no todos se van a salvar, Señor, dice uno de sus discípulos y usted pregúntese, no todos se van a salvar. Cuando venga el Hijo de Dios, ¿hallará fe en la tierra? Entonces, no es diferente el tiempo de hoy al tiempo del diluvio, porque así como vino el diluvio y se los llevó a todos, así va a venir Jesucristo.
Y Dios se va a llevar a la iglesia en el arrebatamiento, y los que estén aquí en la tierra, los que se queden, van a sufrir todos los dolores que van a venir a la tierra, los dolores de parto. Y va a venir el tiempo donde van a venir 7 años de tribulación y gran tribulación. Que cuando sucedió esto en el diluvio, la gente no entendió. Y dice, hasta que vino el diluvio entendieron, ¿verdad? O sea, se supone, dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio. Entonces quiere decir que sí entendieron, pero era demasiado tarde. Y cuando venga Cristo en el arrebatamiento, muchos van a entender y va a ser demasiado tarde. Porque muchos con alevosía y ventaja están pisoteando la sangre de Cristo. No les importa el amor de Dios. Por eso dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo. Pero el hombre amó más las tinieblas que la luz, porque el hombre no ama a Dios. Y esto, pues yo no amaba a Dios, amigos. Nadie ama a Dios. Y para amar a Dios necesitas conocerlo. Necesitas conocer sus planes y propósitos. Porque si no, amigos, Dios hace un llamado a todas las personas. A ti que me escuchas, que ves este video, comparte, comenta. Nadie comenta mis videos. No sé. Tal vez soy aburrido, pero pues entiende. Fíjense qué impresionante, que Dios revela su palabra y muchos dicen que nadie sabe el día ni la hora, que Dios nos puede decir el día y la hora aquí en su palabra en secreto. Dice, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiéndose, casándose y dándose casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio, o sea, hasta ahí. Y se los llevó a todos, o sea, se los llevó a la muerte. Dios exterminó a la humanidad. Bueno, no exterminó. Dios les pagó. Murieron todos en el diluvio. Y entendieron, porque pues imagínense, antes de morir tú puedes entender. Y no creas que antes de morir tú puedes decir, cuando me muera yo me arrepiento. ¿Quién sabe, amigo? Entonces dice que hasta el día en que entró Noé en el arca, o sea, entró en la salvación, vino la salvación del Señor. Porque Noé estuvo en el arca y es la salvación. Cristo es el arca de salvación. Él prometió que iba a venir en el arrebatamiento y nos iba a salvar. Entonces, imagínense. Entonces, sucedió lo que sucedió ahí en el diluvio y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre en el arrebatamiento. Porque aquí en la tierra se van a quedar y van a entender. Y Dios va a dar oportunidad. Porque va a suceder el arrebatamiento. Entonces estarán dos en el campo y uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no saben ustedes a qué hora ha de venir nuestro Señor. Ustedes no saben a qué horas va a venir el Señor. Entonces dice, pero sepan esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también ustedes estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pienses. O sea, nadie sabe el día ni la hora, pero quiero decirte que Dios nos dio el conocimiento del tiempo. Cristo está pronto de venir. Ahorita el mensaje que están dando muchos, dicen que este 2024 va a ser el arrebatamiento como en octubre, el día 18 o 19, dicen, día 18 o 19 es el arrebatamiento. Amigos, todavía no. Esos son engañadores, son unos hombres que apenas tienen 4 meses predicando y ya tienen millones y millones de seguidores. Y cuando uno predica la verdad, nomás vean mis videos en YouTube. 4 visitas, 3 visitas, 2 visitas. Y estos hombres que engañan a la gente,
tienen miles y miles de visitas. Y comparten, divulgan el evangelio falso que están predicando, las mentiras. Yo nada más pongo, nadie sabe el día ni la hora, yo les pongo los tiempos y les aseguro, amigos, que las cosas, aunque usted no lo crea, son difíciles. Dios nos revela su palabra. Y yo he hablado del tiempo, cómo va sucediendo. No sé el día ni la hora. Fíjense lo que les digo. Yo no sé el día ni la hora, pero Dios me revela el tiempo. Así como les saqué esa gráfica, véanla, la gráfica desde que Adán fue expulsado. Y les puse ahí cuándo fue el diluvio. No supe yo qué día, pero ahí dice que cuando no era de 600 años y en el año 1656 fue el diluvio. Ya transcurridos los 2 años, ya Noé se estableció en la tierra y ahí les doy la fecha de nacimiento de todos los hombres de Dios, hasta Taré, que cuando cumplió 70 años, Taré dio, sembró su semilla, o sea, tuvo un hijo y nació Abraham, porque después Dios le cambió el nombre a Abraham. Y lo sumo, más los 2 años, y sumo todos los años de la descendencia después del diluvio, y nos da 290, más 2 años 292, más 1656, nos da la fecha 1948, que fue el año que nació Abraham. Y no sé el día ni la hora, amigos. Nada más sé que ese día nació Abraham. Y estoy siguiéndole el paso a los años de los jueces, los reyes. Y amigos, me puedo encontrar con una sorpresa. Me fui investigando hacia adelante y ustedes han oído que yo les digo a muchos, ¿cuándo se derramó la gracia? Que me digan, que me escriban. Y mucha gente no sabe. Yo le he preguntado a hermanos en la iglesia, hermano, ¿sabes tú cuándo se derramó la gracia de Dios para la salvación? Entonces dicen, no, pues Dios siempre dio gracia, siempre ha habido gracia, sí. La misericordia de Dios y su gracia es todos los días, pero ¿sabe usted cuándo? Este es el mensaje para mañana. ¿Sabe usted cuándo se derramó la gracia? Coménteme aquí, platíqueme, dígame, oye, y usted podemos compartir, puedo yo ahondar más en la profundidad de la Biblia, pero nadie me comenta. Ay, ya se acabó la música. Bueno, amigos, terminó, ya casi duré 1 hora y Dios les bendiga. Nos vemos mañana, si Dios quiere. Vamos a hablar acerca de la gracia. Esa gracia que no merecemos. Siguiendo siempre esta línea, este tema, que pues he aprendido mucho del pastor, que nos ha enseñado mucho acerca de los temas, redención por amor. Así es que por amor Dios derramó su gracia. Este es el tema de mañana. Y si gusta, vuelva a oír este video, le va a ser de bendición. Puede comentarme, todos nos equivocamos, no somos perfectos aún, pero cuando venga el Señor seremos perfectos. Nos transformará y nos llevará al cielo. Rocío Bautista, Dios te bendiga. Compartan, bendigan a la gente, porque mucha gente era como tú, como yo, pecadora, hasta que venimos al conocimiento de Jesús y Dios nos salvó por su misericordia. Nosotros tenemos un privilegio de que vamos a ir al cielo y mucha gente no, amigos. Muchos no. Así de que si tú eres salvo por gracia y aleluya, pero nos debe de dar tristeza, porque cuando estemos allá en el cielo, lo voy a decir bien crudo, porque así, no sabemos,
tenemos que asegurarnos nosotros de que nuestros nombres estén escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Pero cuando estemos allá en el cielo, pues nos vamos a llevar una gran sorpresa donde tal vez no estén nuestros hijos, o no esté nuestro esposo, nuestra esposa, nuestra mamá, nuestro papá, porque hay preguntas de muchos hermanos que dicen, oiga, bueno, yo no soy pastor, yo soy nada más predicador de la calle, evangelista. Entonces le preguntan a muchos pastores, oiga, pastor, cuando muéramos, yo voy a ver a mi madre. Eh, ¿Qué les podemos decir? Usted debe de comprender que nada más van a ser resucitados los que estén en Cristo. Y lamentablemente a veces vemos que nuestros hijos pecan y pecan y ponen la sangre de Cristo por inmunda, pecan deliberadamente y como ustedes saben dice la Biblia que es imposible que sean renovados otra vez para arrepentimiento y vuelvan a sacrificar a Cristo. No se puede porque Cristo solamente murió una vez. Entonces vemos esas conductas de nuestros hijos que se pierden, se van y, y no les importa Dios. Y si viene el arrebatamiento, difícil. Hasta he oído que dicen, acabo, cuando venga la tribulación y gran tribulación, hay oportunidad. Sí, pero no esperes a que haya una segunda oportunidad donde vas a vivir y ser decapitado. Vas a vivir terremotos, pandemias. Quizás en la pandemia te mueras, en la que viene. Quizás en una guerra te mueras. Quizás la violencia se desate y venga toda la rebelión que va a haber en el mundo. Haya más cuatreros. Quizás mueras después de que haya ido la iglesia al cielo en el arrebatamiento. Quizás tú de repente te maten unos que estén buscando alimento porque no va a haber alimento en las tiendas, en los Walmart y en esas tiendas. No va a haber alimento, van a ser saqueadas todas. En 3 días se saquea una tienda. Va a haber escasez, no va a haber, se va a poner horrible. Como en las películas esas que hablan acerca del apocalipsis. O sea, eso solamente es una imaginación, pero en la realidad va a ser, no va a haber nada, amigos, para... No, dice, huyan a los montes, o sea, escápate, corre por tu vida porque te van a perseguir y te van a matar. Y si tú comprendiste que, que te quedaste atrás y que fue el arrebatamiento y que ahora sabes de que tienes que vivir para Cristo, pero ahora tienes que pagar con tu vida, porque los que se vayan en el arrebatamiento, Dios pagó el boleto para irnos, pero los que se queden, ellos van a tener que pagar su boleto con su propia vida. Por eso el plan de Dios de Él murió por ti y por mí, para que tuviéramos redención y vida eterna. Amor, el amor de Dios, redención por amor. Así de que Dios los bendiga y nos vemos mañana si Dios quiere. Vamos a trabajar porque he trabajado muy poquito y voy a echarle muchas ganas. Dios les bendiga y amen a su familia, prediquen el evangelio, compartan, no importa lo que te digan, bienaventurado eres si por causa del nombre de Jesús eres vituperado. Eh, a veces aunque digan que, yo te conozco, que eres una iracunda, que eres bien enojona, le gritas a tu marido, todos a veces pecamos, pero siempre en nuestro cuarto tenemos eh, ese rinconcito donde podemos decir, Señor, perdóname, ayúdame, te necesito, he pecado contra ti, he hecho cosas malas, he dicho mentiras, no practico el pecado. Y si abogado tenemos es a Jesucristo y Él nos exonera de todo pecado si lo confesamos porque nos arrepentimos de corazón. No, no seamos de esos que, Dios, ya voy a pecar y me vale. Engaño a mi esposa, me voy con mujeres, me emborracho, o sea, no seas de esos, porque va a venir el Señor y te vas a quedar. Y muchos cristianos así son. Así les va a suceder porque acuérdense, 5 insensatas y 5 prudentes. Y va a suceder. Va a suceder porque va a suceder. El una será tomada y la otra dejada. O sea que
La mitad se va a quedar, amigos. Bueno, esto lo digo pensando en lo que, Señor, ¿por qué cuando viene el novio se van nada más 5? ¿Y por qué se quedan 5? Por imprudentes. No seas un cristiano imprudente. Tienes que luchar contra ti mismo. Toma tu cruz y sigue a Cristo. Dios te bendiga y nos vemos mañana si Dios quiere.